ese apodo. ¿Qué me estás diciendo? Foti, no me entero. Pero creo que es una historia muy interesante entender que tenemos un parque natural maravilloso como es el Parque Natural de los Alcornocales, pero que no es solamente lo que pasa de plantas o de animales, sino también de las historias de vida que conforman ese parque natural y cómo también el parque afecta a la vida y esas personas afectan al parque, o esas buenas historias, esas buenas manos que hacen que el parque siga desarrollándose. Yo creo que es un libro muy interesante en ese sentido, contado a base de, si no me equivoco, pues historias personales, ¿no? Y muy de tú a tú, con lo cual creo que es muy interesante poder descubrir esta edición. Agradecer, por supuesto, al autor, a Pepe Lagunilla, que insisto, quiero saber por qué, a la Asociación de Amigos de los Alcornocales, a EPA, que siempre, oye, entiendo bien este patrimonio natural. Así que agradecer también a EPA, que siempre está trabajando por el patrimonio histórico y, por qué no, también el patrimonio natural de nuestra ciudad, como es ese Parque Natural de los Alcornocales, ese Parque Natural del Estrecho, del que también nos sentimos muy orgullosos de la Torre de la Palma o de los Arcos del Cobre o de cualquier otro patrimonio histórico, pero permítanme, yo como delegado de Medio Ambiente, pues muy especialmente de nuestro bosque en niebla, único en la Europa continental, la última selva tropical de la Europa continental, con lo cual tremendamente orgulloso como algecireño de poder tener eso en nuestra casa, a la puerta, a unos pasos. Iba a decir a 2 pasos, pero bueno, eso es una cuestecita. La cuestecita para subir al bosque de niebla es curiosita, pero bueno, tenemos ese río de la Miel, tenemos algo un poquito más cercano. Yo desearles de verdad que disfruten de esta presentación, agradecer enormemente que hayan elegido Algeciras en esas rutas que están haciendo. Creo que me ha dicho Miguel que queda Benalú. Sí, con lo cual, pues que hayan incluido Algeciras en esa ruta, para nosotros es un placer. Esta es su casa para este libro y lo que quieran. Este es el centro documental. Yo lo ofrezco, aunque no tengo, esto es de la Delegación de Cultura, pero yo lo ofrezco igualmente porque estoy seguro que Miguel, que mi compañera Pilar van a estar encantados, con lo cual que disfruten y que sea provechoso. ¿Vale? Pues que les dejo ya a ustedes la palabra. Vale, gracias. Sí. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, él dice que esto no es su casa, pero la nuestra casi. La nuestra casi. Nosotros sabéis que muchas de nuestras actividades las hacemos en este lugar los viernes a las 12, y en este caso fue la Delegación de Cultura a través de Miguel Vega que nos dijo que si podíamos colaborar en este tipo de actividades. Luego ya nos hemos enterado hablando con la Asociación de Amigos de los Alcornocales de en qué consistía todo esto. Ya sabéis que este libro se ha presentado en 10 ciudades y pueblos que pertenecen al Parque de los Alcornocales, y como bien decía, mañana es el último día en Benalú, ¿no? Benalú, sí. Esta es la 8ª vez. Simplemente a EPA, además de, como decía, nuestra historia, nuestro patrimonio natural, y una cosa simplemente que os voy a decir, que decimos muchas veces: Algeciras es un municipio con 86 kilómetros cuadrados de superficie. Pues la mitad, 43, son superficie protegida: el Parque de los Alcornocales, el Parque del Estrecho y una pequeña parte de la desembocadura del río Palmones. O sea, más de la mitad de nuestra superficie municipal es espacio natural protegido. Una cosa que normalmente no se relaciona con Algeciras. Algeciras se relaciona con otras muchas cosas buenas y lamentablemente malas, pero con ser un lugar de naturaleza importante, y los que aquí hay gente como Juan, que es presidente de una asociación senderista y demás, que conoce muy bien nuestro patrimonio natural, y en este caso para nosotros es una satisfacción colaborar con una asociación que viene a presentar nuestra obra. Muchas gracias a Pepe, a toda la Asociación de Amigos de los Alcornocales, y adelante. Muchas gracias. Yo pongo ya por aquí. Bueno, voy a empezar por... Soy Paco Blanco y por presentarme.
Paco Blanco y soy el presidente de la Asociación Forestal Andaluza, Amigos de los Alcornocales. Y lo primero que hay que explicar es por qué hemos editado este libro. Aparte de que es un socio de los socios veteranos de la asociación, no es una ocurrencia no meditada. Me explico. Normalmente, cuando se habla de naturaleza, cuando se habla del medio natural, lo que se suele referir son los elementos sobresalientes de la flora, de la fauna, el paisaje, la geología, pero no se habla o no se refiere, o es escaso, la referencia a los pobladores, es decir, a lo que se llama el paisanaje de los espacios protegidos. Me ha gustado que el recordatorio que ha hecho no sé si el presidente de AEPAS, de los espacios protegidos del término municipal. Yo trabajé en esa ley, en ese tiempo pues empezamos a hacerla en el año 87, es la Ley Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía, que es de julio del 89, y empezamos a elaborarlo en el 87. Bueno, en esa ley es verdad que aquí hay Parque Natural de los Alcornocales, una parte. El Parque Natural del Estrecho no es de esa ley, es posterior, es de 2005, creo recordar, y el paraje natural del estuario del Palmones, también está el del Guadiaro y el de la playa de los Lances. Estos son tres espacios, tres lo que son espacios naturales como catalogados como parajes. Y las figuras legales lo que hablan fundamentalmente de los usos que se pueden implantar. No es lo mismo que sea una reserva, que sea un paraje o que sea un parque natural. Pero me ha agradado recordar ese recordatorio que ha hecho aquí el miembro de AEPAS. Pero fundamentalmente, para volver al hilo de lo que pretendemos con esto. Hay algo, el Consejo ha hablado del Parque Natural de los Alcornocales. Es verdad todo lo que ha dicho, pero hay algunas precisiones. El Alcornocal no está porque se declare parque natural. El Alcornocal es anterior. El Alcornocal es el monte mediterráneo que aquí tiene, digamos, una excelencia. Quizás en todo el Mediterráneo, y hay, bueno, Gerona en España, en Castellón, hay también en Extremadura, montes mediterráneos con alcornoque, ¿no? También lo hay en Túnez, en Argelia, en Cerdeña, bueno, pero el alcornocal más sobresaliente de todo el Mediterráneo es este. Incluso hay uno, todavía hay uno, que llega, que es el de Morondo Guadalquitón. Todavía ahí hay un alcornocal, entre la Alcaidesa y Sotogrande, ahí hay un alcornocal costero. También el monte Bugeo, que ahora está en el Bugeo, es una vez que pasas el puerto, ya es término de Tarifa, pues ahí está el monte Bugeo. Bueno, pues hasta el Guadalmesí, que es el que hace, está el monte Bugeo, ese, que es un monte municipal, también estaba antes en el Parque de los Alcornocales, solamente que los alcornocales están arriba, en la zona de la Ahumada. Los incendios acabaron con ellos en toda la parte de abajo. Pero me quiero referir a que, hablando de la botánica, hablando de la zoología, se ha olvidado casi siempre a los pobladores, a los que de verdad han hecho el monte Mediterráneo. Y es un pretexto, este libro, a la vez que reconocemos a los que han hecho este monte, es decir, a los carboneros, a los corcheros, a los que sacaban las cepas de brezo, a los cabreros. Bueno, a la vez que reconocemos a esa gente, también queremos hablar de los problemas actuales del monte Mediterráneo, que se está yendo. Pero aparte de eso, yo quiero, hombre, porque hay que hablar del libro. El libro, Pepe ha sido un trabajador, bueno, ha sido un funcionario público, un servidor público durante muchos años. Empezó de guarda forestal y terminó de jefe de servicio en la delegación en contrataciones, en la delegación de educación. Es un hombre que, nacido en lo que es desde el Alto Garganta. Bueno, nació en Ubrique, pero toda su primera etapa de su vida, los primeros 20 años, transcurrieron entre el Mojón de la Víbora, el Puerto de Gali y las Cañillas. Esos son términos de corte y de Jerez, porque ya Jimena está más abajo y Alcalá coge al otro lado. Bueno, pues ahí os vais a encontrar cómo era el Alcornocal
en la época en que Pepe era joven y quiénes son y quiénes fueron los que hicieron el Alcornocal. También viene cómo se hace, cómo es un horno de carbón, por ejemplo, cómo era el poblamiento, esa familia tan numerosa, Pepe Orozco lo contará. Pero yo os quiero, digamos, resaltar algo que es relevante. Es decir, ese monte es un monte habitado, es decir, el poblamiento de España hasta los años 60, que entra el butano y se carga, digamos, el carbón como fuente fundamental, y que además mantenía también al monte, daba los trabajos forestales para... Bueno, pues ese monte tan habitado, en el que hay pues, los corcheros, los cabreros, los cazadores. Ese monte tan habitado es un monte que no tiene incendios, es un monte que no tiene patologías, es decir, no hay lagarta, bueno, siempre hay lagarta, pero no se escapa la lagarta. Es un monte, digamos, intervenido, pero sabiamente intervenido, por la gente que trabajan y viven en el monte, que viven en unas condiciones ciertamente difíciles. Todos los veranos había incendios en las chozas de los campos, y que algunas en los descansaderos, en las cañadas, vivían esas personas. Bueno, pues el primer reconocimiento del libro es a esos pobladores. Pero después os quiero hablar de que, claro, si habláramos de los problemas del monte Mediterráneo y empezáramos con un concepto, digamos, una idea más general, podríamos decir que hoy día a niveles de planeta, el planeta Tierra tiene, bueno, un problema con un cambio climático, tiene un problema, digamos, de contaminaciones, y, por ejemplo, los microplásticos en los océanos, vale, pero contaminaciones, los suelos, etcétera, las atmosféricas. Por cierto, hoy, en la estación del Rincón, aquí hay una serie de sensores, no sé si os fijáis, se hizo en el año 87 un plan corrector de vertido hídrico y atmosférico en el campo Gibraltar. También trabajamos en esa fecha, en ese tiempo, y hoy pasaba y me estaba dando la calidad de aire de la estación E4, que es la del Rinconcillo, y decía que era óptima. Digo, hombre, no sé, espero que esté calibrado bien y que esté... Porque en ese sentido, para extenderme un poco de las contaminaciones, la que yo creía que era más complicada en aquellos tiempos en el Palmones, que era la hídrica, no era la más, digamos, fastidiosa. Porque, de todas formas, una vez, por no mencionar, pero no mencionar ninguna de aquellas industrias, que algunos vecinos que vivían aquí en una barriada a la entrada, pegando al río, le ponían las sabanitas, digamos, un poco tiznadas, o aquellos que en los cortijillos también tenían una dispersión de contaminantes, curioso. Pero en el agua, una vez que se controla el efluente, y que eres capaz de ponerle un medidor al sitio de vertido, pues es más fácil. La de la chimenea es más complicada. Bueno, pues eso, hay estaciones de calidad de aire que miden lo que respiramos, es la emisión. Hay otras estaciones, hay otros sensores que están en la chimenea que miden la emisión. Pero me refiero a que las contaminaciones son por lo menos medibles y se operan y se controlan o son más fáciles. La decadencia, digamos, del monte, que en el fondo lo que estamos hablando del otro problema, hemos hablado de cambio climático, de contaminaciones y de pérdida de biodiversidad, que es otro de los grandes problemas que tiene el planeta. Perdemos especies animales, vegetales y microorganismos, porque todo el mundo tiene la noción, o tenemos una noción, de que los virus y las bacterias son malos. Bueno, parece que cuando hablamos de un virus, pues los hay más benefactores que malhechores, digamos. Es decir, tenemos en el fondo, la vida es una serie de reacciones químicas capaz de replicarse. Bueno, pues esos mecanismos de pérdida de biodiversidad, uno de los que estamos perdiendo es el Alcornocal. El Alcornocal tiene un problema de no regeneración, si no hay planta nueva, y no hay planta nueva por los factores también climatológicos, pero también por el método, por los problemas de gestión. Por ejemplo, tenemos muchas bocas esperando que salga una plantita. Si es que consigue, ¿y esas bocas qué son? Pues tenemos jabalí o cerdo asilvestrado en demasía, tenemos gamos, tenemos ciervos, y hemos convertido, digamos, el ejercicio, la socialización de la caza mayor. La caza mayor era cuando se decía el rey está en Babia, el rey leonés
no es que estaba loco, estaba en la comarca de Babia y Luna, estaba de caza. La caza mayor siempre fue un privilegio. Desde el momento en que hemos echado el cabrero de los montes, pero claro, el cabrero es menos influyente que el cazador. Los cazadores somos más influyentes. Pero claro, en los planes cinegéticos que regulan lo que es el ejercicio de la caza, son mentiras. No tenemos ni censos correctos, ni hay un ejercicio correcto de los cinegéticos. Tenemos superpoblaciones, con lo cual no hay... ¿En qué se nota? Bueno, las producciones de corcho son... Lo primero que sale es el corcho bornizo, el de los belenes, ¿vale? Pues eso es difícil ya encontrar una planta que llegue a bornizo. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Hemos alterado también, digamos, el ejercicio cinegético que está afectando a la regeneración del alcornocal, pero también hemos alterado los equilibrios biológicos de los suelos. Ustedes, antes si podíamos andar por el monte, pues yo que sé, a los 10 minutos podíamos ver un arrendajo, ¿no? Que es un pájaro curioso y que era nuestra ardilla, el que entierra las bellotas. Los bosques cada vez son más silenciosos, no sé, a los que nos gustan los pájaros, los pinzones, los verderones, el herredillo, de vez en cuando ve uno. Pero es que además también hay, digamos, controladores o predadores naturales. Hay un escarabajo que se come a la lagarta, no se lo va a comer todas. Hay parásitos que sí son, digamos, pueden ser más eficaces a la hora de controlar una especie. En definitiva, la alteración de los equilibrios biológicos es un problema para también la salud de los forestales. Entonces, el libro, y no me quiero enrollar más, el libro es un pretexto para hablar de eso, para llamar la atención de que estamos perdiendo un patrimonio forestal excepcional. Porque no solamente el corcho, hombre, a algunos nos gusta el corcho primero por el tapón, es algo sobresaliente, pero además del tapón, a los que nos gusta el alpiste, pues lo celebramos. Pero aparte de eso, y sin broma, el corcho tiene unas propiedades físico-químicas, es un aislante térmico y acústico, no se pudre, no transmite la electricidad y es un material, digamos, sostenible que ayuda en la producción, ayuda a lo que es la fijación del carbono. Bueno, pues de eso es lo que nosotros aprovechamos en estas presentaciones para pegar la hebra y para llamar la atención de que el monte Mediterráneo, yo tengo 70 años, soy de Alcalá de los Azules y me he criado en el campo y conozco los montes públicos y las fincas, creo que casi de todo el parque de los Alcornocales y en otros sitios. Bueno, pues en la vista, si yo he visto, salís de Charcorredondo, cuando entráis desde el cruce de la carretera de Benalú, que eso es el castaño que os lleva, desde ahí yo he visto ir perdiendo la cubierta forestal. No tenemos, de los montes de los barrios y de las fincas particulares, la zona de la Montera del Torero y demás, no tenemos ni el 30% de la superficie forestal que había en el año 80, o si me apuras, en el 89 que se declara parque. Y repito, el parque es una figura administrativa, el Alcornocal es anterior, y no está porque se haya declarado parque. Es más, a veces el parque ayuda, digamos, a fastidiar a los que tienen que gestionarlo, por unos ciertos problemas, y es que algunos funcionarios públicos somos salvadores de la naturaleza. Y creo que fundamentalmente, yo he sido también responsable público, he sido funcionario público y también he fastidiado a los míos, pero creo que fundamentalmente lo más importante en la gestión de las personas que están en el campo es buscar la complicidad en sacar adelante las mejoras que hay que hacer en los campos. Y a veces somos demasiado iluminados o a veces somos, no sé, por resumir, también se mete la pata de forma bien intencionada. Yo al menos alguna vez lo he hecho. Cuando me he dado cuenta he pedido disculpas, pero se puede hacer esa metedura de pata de forma bien intencionada. Y las figuras administrativas no significan una salvación del medio natural, significan que tienen una relevancia y un reconocimiento. Lo más importante es que el bosque de niebla, sí, que eso que hay ahí arriba en los llanos de Juncal, en el Alto Guadalmesí o en lo alto de la Miel o en la Garganta del Capitán, esa zona,
que reciben unas características, digamos, de una lluvia cuando el levante, siga manteniendo un bosque que aquí está en los canutos del Campo de Gibraltar. Y después está en lo que es el archipiélago macaronésico, que es las Azores. El más sobresaliente es el Garajonay en La Gomera. La manifestación de lo que hay ahí, pero en su esplendor, es el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera, que es una gozada ver ese parque, porque aquí hay una representación, digamos, en miniatura, de unas circunstancias botánicas, porque claro, la provincia conoce eso, el pinzapá. Pues desde el punto de vista, el pinzapá es más aburrido y es botánicamente menos sobresaliente que lo que hay aquí en la Sierra Luna, en lo que es los llanos del Juncal fundamentalmente. Bueno, pues dejo a Pepe, que es el autor del libro, y que contará y os va a relatar las circunstancias de dónde viene ese monte. Muchas gracias. Yo, después de lo de Paco, voy a hablar poco de lo que son los arcos nocales, quizás hable un poco más de mi tema personal, ¿no? Desde mi tema personal, porque ya que estoy aquí para que me conozcáis un poco, ¿no? Porque además soy muy parco en palabras. Escribiendo me defiendo algo, pero hablando me defiendo fatal. Entonces, en primer lugar, pues daros las gracias a todos los que estáis, que nos habéis venido a acompañar, porque para mí es una satisfacción enorme poder estar con ustedes. Entonces, yo soy una persona que me he tenido que intentar yo en 2 o 3 etapas. La primera etapa pues fue, lógicamente, desde que nazco Librique, pero realmente, como decía Paco antes, es el Alto Garganta, donde hay una finca que se llama Pasada Blanca, donde vivían mis padres, que se dedicaban un poco a la ganadería, en fin, a las cabras, los cerdos de aquella época. Un poco más antes, ¿no? ¿Se oye ya? Bueno. Entonces nos venimos a esa finca y ahí estoy pues 2 o 3 años. Después empiezo, eso ya en la cuenca de los Gargantas, ¿no? Como si los conocéis, yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí lo conocemos, lo que es la cuenca de los Gargantas. Entonces ahí empiezo yo a colaborar con la familia, como era lo normal en los campos, pues desde que tenía 8 o 9 años más o menos, empiezo a guardar pavos y tal, no sé cuánto, y cuando vas haciéndote mayor, pues ya las cabritas, los cerdos, las 4 vacas, en fin, todas esas cosas que sucedían ahí. Que a medida que fue pasando el tiempo me fui bajando hacia los Gargantas hasta llegar a Jimena, que es donde ya ahí pues me desarrollo como persona mayor. Vamos, mi juventud ya la desarrollo en Jimena, pero hasta esa fecha, bueno, pues en los campos, maestros, ustedes pues se lo pueden imaginar mucho y algunos lo habréis sufrido también, ¿no? Maestros pues prácticamente no había, salvo alguna temporada que aparecía alguno por el campo y daba clases a los vecinos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que llego a los 20 o 21 años casi sin cultura ninguna. Vamos, por decirlo así, a lo mejor no me clasificaban como analfabeto, porque antes, con el hecho de firmar y leer un poquito, ya no era analfabeto, pero realmente uno era un ignorante, ¿no? Me voy a la mil entonces con 21 años a Cádiz. Estoy hablando así un poco ligero para que más que nada para que conozcáis mi trayectoria, ¿no? Me voy a Cádiz, hago la mili y a partir de ahí pues yo tengo allí un hermano ya colocado en Cádiz, me quedo en Cádiz de agente forestal, como se llaman ahora, antes eran guardas forestales, y sigo trabajando en lo que es ahora denominamos Parque de los Arcos Nocales, que como decía Paco, nunca se conocía como parque, porque el parque fue en el 85, ¿no? 89. 89 cuando se crea, ¿no?
Entonces, pues yo sigo trabajando casi 30 años como agente forestal. Aunque estaba en Cádiz y íbamos a trabajar a los montes, pues en esa época de los años finales de los 60 y 70 fue cuando se hacen casi todos los caminos forestales de todos los montes. El propio que hay aquí en Argamasilla, que va hacia Las Corzas y por ahí, pues se hizo en aquella época. Y en Tarifa igual, los montes de Jerez, los montes de Alcalá, y entonces yo, pues por una cosa u otra, por falta de personal que había entonces técnicos en los temas forestales, pues me reciclaron y me hice topógrafo. Entonces por eso seguí muy apegado al Parque de los Alcornocales todos estos años. ¿Qué pasó después? Pues me voy de la administración forestal y me voy a la administración general, que eso sería los 80 y tantos, casi en los 90, ¿no? Y ahí he terminado pues mi carrera administrativa con 48 años de servicio. Ya se podréis imaginar que yo hasta que los 21 me tuve que inventar otro Pepe García, pues en el sentido de tenerme que coger los libros y empezar a estudiar, porque hasta esta época pues había estudiado poquísimo. Entonces me ha ido muy bien en ese tema, con mucho esfuerzo personal. He ido escalando en la administración y me he ido abriendo camino con muchas dificultades, pero al final lo he conseguido lo que quería. Ese es un mensaje que yo quiero que, en fin, sobre todo para la gente, yo se lo transmito a mis nietos, ¿no? Que sin esfuerzo no suele haber recompensa, ¿no? Como se suele decir. Entonces, esa es un poco mi historia, así un poco por arriba. ¿Por qué se ha escrito este libro? Pues gracias a la asociación a la que pertenezco y a todos los miembros de la Junta, que en el 2022 pues salieron unas ayudas para acogerse en el Parque de los Alcornocales, con un centro de desarrollo que existe en Vejer, que abarca el Parque de los Alcornocales, y había un apartado que decía que se podía acoger unas ayudas para una biografía. Y eso es lo que yo he escrito, una biografía mía, pero dentro de lo que es el Parque de los Alcornocales, hablando de la familia de aquellos años de los Alcornocales, que en fin, la pasaban canuta. Muchos de ustedes seguro que lo conocéis mejor que yo. Y entonces gracias a eso se ha publicado este libro de unos 500 ejemplares, que por lo que veo van a resultar escasos, porque ya queda un poquito. Y ha habido que retribuirlo en los 9 o 10 municipios de lo que abarca el Parque de los Alcornocales. Nos queda Benalú para el sábado, ¿no? Ya. Y algunos pueblos que no hemos ido y habría que ir, pero si no hay libros yo no sé cómo lo vamos a solucionar. Porque es Tarifa, Cortes, en fin, Ubrique, en mi pueblo, que me gustaría ir, pero estoy viendo que no vamos a tener libros por ahí. Entonces, así por encima, pues, sobre todo, he venido para que me pongáis cara, y si tenéis alguna preguntita que hacerme, pues yo personal, pues con mucho gusto se la podría ampliar o contestarla, ¿eh? ¿No ha explicado usted de dónde viene el Monte de Lagunilla? Ah, bueno, se lo explico. El Monte de Lagunilla, claro, mis ancestros eran de los montes también. Entonces creo que era mi bisabuelo o tatarabuelo. No estoy seguro si era mi bisabuelo o tatarabuelo. Vivían en una de las dehesas del término municipal de Cortes, muy cerca ya de lo que es Cortes, cerca del Mojón de la Víbora, como antes Paco se refería, lo que es las primeras aguas que vierten hacia el río Gargante, ¿no? Que se llama Bañuelo. Entonces vivían pues por al lado de una laguna o algo así. Como antes llovía, las lluvias eran tan copiosas, pues donde quiera se criaba una especie de laguna y tal. Y entonces a mi bisabuelo o tatarabuelo pues los identificaron con la laguna y le pusieron Lagunilla. Y de ahí viene el apodo de Lagunilla, que yo sigo con mucho gusto y con mucho no transmitiéndolo a mis nietos. Luis,
querías hablar, ¿no? No, era lo mismo. Bueno. Sí, pues, era porque no iba a Ahí, sí. Ah, pues yo quería preguntarle lo que tú has hecho antes, hincapié, en la diferencia del parque de aquella época, de cuando él era joven, a las que hoy ve, porque yo sé que él continúa así. Bueno, pues la diferencia es enorme. En aquellos tiempos, yo hablo ahí en el libro, que yo tenía 14 años, ya vivíamos por allá, porque mi padre, como venían bajando los Gargantas hacia abajo, pues tuvo que olvidarse de Ubrique, que tenía, donde teníamos la casa, y comprar la Jimena porque nos cogía más cerca. Entonces un año, pues le digo yo a mi padre que yo me quería ir a la feria de mi pueblo. Tendría 14 años, no tenía más, ¿eh? Y ¿cómo te vas a ir a la feria del pueblo? Sí, papá, y total, que me dejaron de ir. Yo me cojo un camión que iba a cargar corchas por allí cerca de la tierra, y me voy para allá, y total, que me voy, estoy en la feria, estoy en casa de unos tíos míos, termina la feria y yo digo, para el regreso cojo el camión de corchas otra vez que venía hasta la estación de Jimena, pero lo perdí. Entonces, ¿qué hice cuando llegué al Mojón de la Víbora? Pues atravesar todos los montes y llegar hasta Jimena sin camino, ¿eh? ¿Y por qué lo podía hacer? Porque los montes estaban limpios, estaban rozados, estaban limpios. Se podía uno salir de cualquier vereda, de cualquier sitio, no había impedimento en seguir transitarlo. Entonces, por eso digo, la diferencia es enorme. Ahora mismo el parque está, yo no digo abandonado, porque hay mucha gente que trabaja en el parque y todas esas cosas, pero está desarrollándose a la buena de Dios. No se invierte, ese es un tema muy grave, que no se invierte por las administraciones, ni la local, ni la autónoma, ni la estatal, en lo que le corresponde, no se invierte nada, con lo cual pues ustedes verán que ven por las carreteras y el monte prácticamente están inundando las carreteras. Ya esta mañana venía yo con Antonio por Puerto Real y los pinos se están comiendo la carretera, y el monte es que invade todo y no se invierte. Ese es uno de los problemas que tiene el monte, aparte de lo de la seca, que ya Paco dijo antes, que es un tema muy complicado porque está acabando con fincas enteras, ¿eh? En Jimena acaba con una o dos, pero fincas enteras perdidas, ¿eh? No una mancha, sino entera. La seca es un hongo que por lo visto ataca a la raíz del árbol y ahí está. Y, en fin, es una consecuencia más de lo poco que se trata el monte actualmente. Lo que has referido es, de joven, ha salido de Ubrique pueblo, a eso de las 12, 11 de la mañana, porque ha perdido el camión, y se ha plantado de día en la estación de Jimena. Hay que cruzar todos los Gargantas y hay que subir al Mojón de la Víbora y coger todo desde el monte Robledal, salir las cañillas, salir aquí abajo. Salir por otro lado. Hay el Lobo, hay una serie de fincas que es lo que has contado. Antes tú, ¿cuál es la diferencia? Luis, hasta el año 60 más o menos, los poblamientos en España son rurales. La gente vive en los campos. Un detalle, Alcalá de los Gazules tiene en el 60 12.000 habitantes. En el 75 tiene 6.000. En 15 años pierde el 50% de la población. ¿Por qué? Fundamentalmente porque cae entre el butano, entre el 60 y 62, y ya no llega. Lo que mantenía el monte era a una serie de trabajadores, los corcheros, eran en invierno, eran carboneros, piconeros, y además se sacaban las cepas de brezo que se mandaba para Cataluña, se hacía en basto, digamos, ya. Bueno, pues esos trabajos forestales que tenían unos pobladores también tenían una salud para el monte. Si el árbol que tenía alguna enfermedad era carboneado. También es verdad que algunas veces los quejigos, vemos en los quejigos que, bueno, desde los años 60 para acá, vemos unos troncos y unas ramas que no sé. ¿Por qué? Porque ha habido en algunos casos abuso en las talas que se le daban. Pero desde luego, aquello usted había escuchado siempre, y lo decimos, ¿no? Donde comen 10, comen 12 un día. Pero los nutrientes, si los alimentos son los mismos y tienen que comer todo, al final lo que hay es un debilitamiento. Entonces, ¿quiénes que tenían la silvicultura que hacían, digamos, los tratamientos forestales que hacían esos pobladores? Es los que mantenían el monte en condiciones.
Claro que había hornos de carbón y demás. Bueno, pero los había en su época y muy pocos incendios. Cuando se ha quemado algo, se ha quemado una jerriza, la parte alta, que son en suelos pobres y demás. Pero en general hemos perdido que cuando el monte suministraba la energía, el monte estaba habitado, estaba poblado y estaba cuidado. Cuando ya el monte no suministra la energía, el monte lo que tiene es abandono. El peor, ¿por qué tiene abandono? Porque no es rentable. Es decir, y tenemos un problema que la hectárea de trabajo forestal, de mantenerlo, cuesta más que lo que se puede vender esa hectárea. Con lo cual hay un problema, hay que buscar recursos. Y tenemos todo. ¿Por qué hay el campo Gibraltar? La hidrología, los montes tienen muchos beneficios. Eso ahora que se llaman los beneficios ecosistémicos. Vamos a bajar balón al pasto y vamos a hablar de qué significa eso. Bebemos, entre otras cosas, porque los montes son cobertores, digamos, protectores hidrológicos que retienen las aguas, y en esas cabeceras están los embalses. Charco Redondo y Guadarrán, que bebe el campo Gibraltar, ¿vale? Y ahora se anuncia uno, el de Guadalmedina, ahí entre el Genal y el Guadiaro. Hay un arroyito ahí que no tiene cuenca para ese caudal. Habrá que meterla, bueno, pero eso es otra cosa. Vamos a lo que estamos, sí. Bebemos por eso. Debajo, aquí esos dos pantanos son, digamos, para abastecimiento. También tenemos riego. Sin embargo, cuando una finca aguas abajo del monte, al que se le expropia para hacer pantanos, tiene un incremento de plusvalía porque pasa a ser agrícola, porque no podría tener un 0,000% para mantener la infraestructura forestal. Los caminos hay que mantenerlos, los cortafuegos hay que mantenerlos. ¿Por qué la hidrología, es decir, en los aprovechamientos agrícolas de la finca, el canon de agua no puede estar? ¿Por qué nos hemos acostumbrado? Es decir, tenemos, por ejemplo, el campo de Gibraltar es la fábrica de la luz prácticamente de toda Andalucía, ¿no? Traducido, hay mucha generación de energía. Y discurre por unos tendidos de alta tensión que van, bueno, pues al polígono industrial de donde sea, de Sevilla. Hemos normalizado que haya una torreta de alta, digamos, de torre de 220, y hay algunas de 400 kilovoltios, que son las que van. Pero en fin, hemos normalizado instalar esas torretas con una servidumbre que controlan, digamos, debajo la vegetación. Bueno, ¿por qué puedo poner legalmente una torreta y no puedo poner un molino? En el Parque de los Arcos Locales hay sitios en que hay molinos. Ahí en los barrios, Los Pinos, de Charco Redondo hacia arriba hay molinos y es Parque de los Arcos Locales. En la zona de Tarifa también hay algunos, vamos, Monte Ahumada, y hay también en la zona de la después del Almodóvar, la finca El Pedregoso, ahí también hay molinos. Pero, ¿por qué no va a haber en algunos? No estoy diciendo que hay que colocar el molino a tutiplén, porque tenemos un valor que es el paisaje, pero ¿por qué no puede haber molinos eólicos? Y no estoy diciendo que pongamos placas fotovoltaicas, no tendríamos que cargarnos el monte, ¿no? Pero tenemos que buscar recursos y hay que tener ideas. Contaros todas buenas intenciones, todo el mundo lo tiene, pero hay que buscar recursos. ¿Por qué? Porque el monte, el problema mayor es el abandono, y esos beneficios respiramos. Si el sumidero de carbono, por ejemplo, el ocio y el esparcimiento en la naturaleza, esos beneficios que no cuantifican, pero la pista forestal, el propietario no tiene ese beneficio. Bueno, pues hay que buscar recursos. Y nosotros, por eso hemos publicado este libro, para dar la ruta de la lata, y hablar de que tenemos que tener, desde el respeto y desde digamos, la consideración a ese patrimonio natural valioso, la búsqueda, porque se nos está yendo entre las manos. El Parque de los Arcos Locales, para mi nieto, seguramente será el Parque de los Brezales. O, bueno, más poético, como se llama, de los Madroñales. Estamos en el día de los enamorados, ¿no? Pero, sin broma,
lo que está claro es que, bueno, Luis, cuando cambian los modos de producción, cambian también los que se sostienen. Porque un propietario no puede mantener con el trabajo de lo que cuesta tener en condiciones para el monte. Nuestro sistema natural es tender hacia la dehesa, sobre todo cuando el monte se acuesta, cuando el monte se tumba. En los sitios de pendiente no quite vegetación porque pierde suelo. Pero eso lo han sabido los caloreros, sabían qué árbol había que quitar y qué había que rozar y qué planta era valiosa. No vamos a quitar en la zona de los arroyos se aclaraba la pasada, pero no se talaba todo el arroyo. Eso es lo que Pepe hizo y aprendió y transmite en ese libro. Por eso, lo importante, ¿cuál es? Hombre, que hay costumbre y hay compromiso. Hay costumbres que hay que ir cambiando y hay compromisos que hay que ir adoptando. De aquí a abril hay que tener un contenedor nuevo que es el de lo orgánico. Y hay que tenerlo. Sí o sí. En abril. Y eso nos lleva a que de ahí vamos a tener un biorresiduo que tiene una salida. Bueno, pues eso que es una costumbre y que después va a ser molesto porque es un camión nuevo, hay seguramente un sablazo municipal, son normas que no son europeas. Sí, pero hay que hacerlo. Pues en el monte hay que acostumbrarse y decir, bueno, puedo tener el canon del agua, sobre todo de las aguas de las fincas que aumentan su plusvalía con el regadío. ¿Por qué no va a haber la posibilidad de un porcentaje para el mantenimiento del monte, que es el que suministra el agua? O al consumo eléctrico de las grandes... Porque es ridículo que el monte pueda soportar la autovía, digamos, el canal de distribución, pero no tenga ningún beneficio. Bueno, pues esas cosas hay que, cuando nos leemos los papeles, los planes forestales, toda esa historia, pues nos dedicamos a hacer sugerencias y alegaciones en esos documentos. Bueno, en algo hay que distraerse y ese es nuestro compromiso, dicho sea de paso. ¿Por qué está prohibido coger la cepa de pipa que daba de comer a tantas familias en Jimena, por ejemplo, y está prohibido de cortarla? No creo que esté prohibido, ¿no? Sí. Prohibido no creo que esté, pero... Han cogido naves en Jimena... Les voy a decir una cosa, que los aprovechamientos menores que se hacían todavía hasta los años 80 y 90, han desaparecido. Hace 2 años, lo pongo en el libro creo, hace 2 años apareció una noticia en Jimena que habían cogido no sé qué, unos almacenes llenos de cepas de brezo clandestinas. Bueno, pues eso no tiene por qué ser clandestino. Antes los propios propietarios, bien de montes públicos o bien de montes privados, dejaban que la gente cogiera las cepas del turé que da la cepa de brezo. Y sin recibir ninguna recompensa, lo dejaban que lo hicieran, con lo cual además se producía un beneficio porque quitaba un poco lo que era la maleza alrededor de donde ellos actuaban, ¿no? Entonces en ese aspecto eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque ahora son trabas administrativas. Ahora va usted a pedirle el medio ambiente se ha dotado de unas leyes tan rígidas que ahora son difíciles de que los funcionarios no las puedan cumplir, las tienen que cumplir porque si no están infringiendo ellos mismos la ley, ¿no? Entonces, en este aspecto yo lo pongo en el libro, y lo mismo pasa con los descorches en las cañadas y en las carreteras, que son zonas de influencia de la carretera o de la cañada. Pues aquí en Cádiz no se deja descorchar los árboles de que están en una cañada, ni los que están en las carreteras, por las trabas administrativas y porque no se puede descorchar. Esas son trabas administrativas que han aparecido en los últimos 20 años. Y ahí están. Entonces, antes también aparte de eso, teníamos, que también lo hablo en el libro, de las plantas aromáticas, las carderas que se ponían en el propio río Garganta, se montaban varias, y cepas de brezo, las corrucas. Bueno, hoy se están aprovechando porque los árboles, como se están cortando cuando se secan, pues lo están aprovechando como corrucas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la verdad que la administración, yo creo que se ha
pillado un poco las manos ellas mismas, dictando normas que luego son difíciles de desarrollar en el campo, porque lo que nos encontramos son con obstáculos para poder hacer cosas de estas, ¿no? Y antes decía que había un poco de abandono de las administraciones. Las administraciones, el parque, no sé si tiene el 25% de la superficie forestal del parque es pública, ¿eh? Y el resto es privado, pero es que lo público está peor que lo privado hoy. Lo público es que no hacen nada en lo que es la limpieza de los montes. En los años 80 y 90 todavía venían dotaciones económicas, bien en la administración central y después en la autónoma, que se invertía para rozar, para limpiar, para hacer rayas, pero ahora parece que eso no interesa y ahí lo dejan. Y ahí están los fuegos, que son los que ellos... Lo de las cepas sí se puede, lo que pasa es que hay que pedir unos permisos. Yo no me entero de Pero eso. que han cogido, los que cogieron en Mena es que claro, no podían justificar de qué finca lo habían sacado porque no había solicitudes. Entonces, No me entero. yo te digo que nosotros lo hemos solicitado hace un par de años y no lo dieron. Las cepas sí se pueden hacer, pero hay que pedir permiso y los de Mena no tenían. Ya. Era libre, que eso Bueno, pero No, libre no, siempre hay que pedir permiso. Lo que pasa es que había mucha gente que quería, estamos hablando desde el año 80 y tanto para acá, antiguamente no se pedía permiso para nada, pero desde que se reguló se pedía. Lo que pasa es que es verdad que hoy en día hay muy poca gente que quiera cogerlo, porque a veces tiene que ir un par de personas, un par de mulos, y eso hoy en día, ¿tú sabes cuánto cuantifica económicamente eso? ¿Sabes lo que vale eso? Sí, pero hay muy poco, cada vez menos. Si van, yo te digo que los conozco, pero que cada vez van menos. Que antes había mucho, entonces pues tú pedías permiso para una temporada. Ahora cuando te viene uno tienes que pedir permiso, esperar que te lo den, al final ya es para el año que viene. Ya el año que viene los partidos, ya. Joaquín. El otro día vi un programa de Lorenzo Envilado donde aparecías tú como una gerente y me interesó bastante porque hablaban de los trabajos actuales, de descorche y demás. Y digo que me interesó porque mi padre era descorchador. Mi padre nació en 1912 y estuvo trabajando en la Industrial Corsera, la SAI, no sé si habéis oído nombrar de esa fábrica. En el verano, o sea, durante todo el año era recortador y hervidor de corsé. Y en el verano era descorchador. Y en el año, ya lo olvido, entonces, en el año 63, yo nací en el 48, en el año 63, en las vacaciones, no sé, mi padre estaba descorchando, no sé si era la finca del autor, Zanona, una finca cercana, ¿no? Y yo fui a la fábrica de la Industrial Corsera para que me llevaran un día donde estaba mi padre trabajando. Aquello era una barbaridad el trabajo que hacían. Lo que hacían antiguamente. Cómo descorchaban, que creo que sigue siendo igual, el corte, la comida. Lo recuerdo, Paco, que no había plato ni nada. Eso se echaba en un tetón de corso. Ahí tenía además, había otros tetones. Cuchará y paso atrás. Cuchará y paso atrás. Yo estuve dos días y dormí con mi padre en una choza hecha con las planchas de helecho. Con los helechos. La cama era de helecho. Esto lo cuenta Pepe en el libro. Esto está puesto todo en el libro, ¿eh? Lo vais a ver. Recuerdo que se sacaba el corso, se llevaba a una zona que le llamaban el patio, ahí se apilaba y después venía el camión no era como era, el camión era formaba un rollo que no era. 15 días o 16 días ahí trabajando de esta manera, no íbamos a la casa, por supuesto, de noche. Y eran las quincenas. Las quincenas. 14 con 15. A los 15 días volvían a la casa, estaban, no sé, 4 o 5 días. Yo no sé si ahora, hoy día, estas cuadrillas, por la noche se recogen y las llevan a la casa, no sé. Lo que sí sé que dormían de esa manera, dormían con una especie de chocilla esa con el hueso y ahí metido. Eso ha cambiado bastante porque... Hablando de eso, a veces he sido por el personaje del campo.
a lo que Paco se refirió el personaje. Eso ha cambiado mucho porque hoy los cocheros van con la moto, con el coche y aparecen, como tienen vías de comunicación bastante amplias, ya lo que era la cuadrilla, formar el cocido de garbanzo y el tocino y la sopa y todo eso, pues en algún lado supongo que existe, no sé, por ahí, por acá en el sitio, pero la mayoría, la gente va de corsa, por la tarde se va al pueblo y ya está. Eso se está perdiendo. Hombre, hay unas mejoras que antes, ahora los corseros tienen escaleras, antes no tenían escaleras. Ustedes tenían que hacerse los escalones en el propio corcho, se iban haciendo los escalones cuando el árbol tenía varias ramas que había que descorchar, pues hacían los escalones y por ahí subían a los actos de los árboles. Afortunadamente tienen las escaleras y eso lo ha facilitado. En el verano de 1969 fue cuando yo fui a ver la Hay no solo, perdona, no solo, el trabajo sigue siendo el mismo, el trabajo no ha cambiado en absoluto. ¿Por qué? Porque está en marcha, el palo para sacar, con un tino en el corte, pero el trabajo es el mismo. El horario ha cambiado, ¿por qué? Porque las circunstancias han cambiado. Hay mejores carreteras, mejores carriles. Un día desde el Gato hasta los barrios, por ejemplo, en media hora está. Con lo cual ya no es necesario quedarse. Entonces, ¿qué pasa? Han agrupado los horarios. Antiguamente era a las 10 la sopa, a las 3 los garbanzos y hasta las 7 de la tarde se estaba sacando corcho. Eso era el horario antiguo. A las 7 ya se quedaban a dormir, había la cena, cenaban, que era un cachorrito de papa, tomate y pimiento, que se cenaban todos los días, 14 días. El 15 se iba, vamos, yo lo digo porque lo he hecho. Vamos, yo no lo he hecho, he vivido 2 días de eso. Yo sí, yo te lo digo porque yo también. Exactamente, es así. Y la fe que es así, ¿no? Entonces, ¿por qué no se podía? Porque materialmente no había tiempo ni medios para llegar al pueblo. Entonces se quedaban en el campo. Que para muchos corcheros antiguos que todavía están descorchando, dicen que eso es una pérdida total de lo que es la idiosincrasia del descorche. Que ahora a las 3 de la tarde dan de más. Se van, llegan así al siguiente, a las 7 de la mañana están allí. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo ahora es lo que se hace. Antiguamente había muchos cigarros, entre esos horarios que te he dicho, cada X tiempo el capataz un cigarro era 20 minutos. Y el aguao. Había muchísimas más especializaciones porque estaba el recogedor, el aguador, había muchos más, el rajador, más gente. Hoy en día hay corcheros, un recogedor por cuadrilla, como mucho, y los arrieros. Cuando hace falta arrieros, si no hace falta herrería, pues en tractores o lo que sea. Entonces, que todo ha cambiado en función de cómo ha cambiado la sociedad. No es por nada, sino por la mejora de las carreteras y Luis, el cambio mayor es la pérdida de producción. Antes podían estar 2 meses descorchando, claro. Ahora tenemos la cuadrilla que hay más, puede estar 2 quincenas. Que vivía en el campo y demás. Hay una anécdota que voy a contar que tiene en el libro del corchero Malos Pelos. No es, vivió. Malos Pelos era un corchero que vivía en la Boca de las Puercas. La Boca de las Puercas es un campo, digamos, del Barbate, de la cuenca del Barbate, que a pies del río Alberite. Ahí estaba, bueno, una finca en ese tiempo se llamaba El Torero, Las Herrizas, la Boca de las Puercas. Bueno, pues ahí tenía Malos Pelos. Malos Pelos, como su nombre indica, era un hombre de una apariencia, digamos, no muy civilizada. Y era un gran corchero. Bueno, tampoco los cuentan los que lo conocieron. Cuentan de que Malos Pelos no habría visto un dentista ni sabía lo que era un dentista también. Cuentan que estaba descorchando una vez ahí en la Nava del Marqués, cerca de la finca que tienen los Arandas, también ahí, creo que formaba parte de esa zona. Y Malos Pelos era, bueno, un señor que trepaba chiquitito, con un auténtico bicho, hablando en plata. Estaba descorchando y a la hija del señor Marqués se le ocurrió con las amigas ir a ver el descorcho. Estaban Malos Pelos descorchando, subió en el árbol, pero estaba con unas lonas nada más, con lo cual los atributos los tenía al aire. Cuando enseñando, total, se armó un revuelo y el Marqués mandó despedir a Malos Pelos. Malos Pelos se fue para su casa,
se lavó, se peinó, se afeitó y por la tarde se presentó al marqués. Mire usted que me he enterado que tiene usted que poner una plaza. Ah, sí, por cierto, que hay. Preséntese usted al capataz. No perdió ni el día malos pelos. Me lo cuenta en el libro. Yo pensé que era de los barrios. No, no era de los barrios, era de la Boca a las Puercas, que vivía un auténtico bicho de monte, para decirlo de alguna forma. Esa es la historia del paisanaje, por contaros algo. Que era usted un hombre ignorante que no había visto el dentista, que las 4 reglas y bueno, pues no perdió el día. Solamente pasó, digamos, por la tinaja, que era que yo tengo una tinaja y un lavado y un afeitado. Eso es, de esas cosas, de ese paisanaje, también es el que de verdad habla el libro y Pepe cuenta y esas cosas. Os vais a distraer. Yo le dije que digo, Pepe, o encendemos la chimenea con el libro o lo publicamos. Lo hemos publicado porque nos ha gustado. Por eso, simplemente. Bueno, pues, gracias. ¿Nos queda el libro, no, Antonio? No. ¿Pues ya lo hemos repartido todo? Ah, hay una página, la asociación tiene una página que se llama Amigos de los Arcos Locales. Ahí está el libro, porque ya hemos quedado sin